Vale, pues David, cuando quieras, empezamos. Muchas gracias, Bea. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a la edición de nuestro Coffee Talk. Esta vez, pues, en primavera, aunque no lo parezca por el tiempo, pero bueno, ya estamos en primavera, una edición más. Y bueno, este evento sobre todo surge con la idea de traeros a un cliente real como es Grupotec. Darles las gracias tanto a Market como a Fran por estar aquí con nosotros. Y bueno, ¿qué decir de Grupotec? Pues una empresa multidisciplinar de ingeniería y arquitectura, líder sobre todo en el sector de la energía fotovoltaica y sobre todo en el sector de la hidráulica y sobre todo, bueno, también a nivel de operaciones nos acompaña Market, ¿vale? Y a nivel de gestión un poco más de la hidráulica y del grupo corporativo estaría Fran con nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, yo soy David Salvador, que lleva un poco la parte comercial y el desarrollo de negocio, ya me conocéis de otros eventos. Vamos a estar aquí charlando sobre todo de la disrupción del tema y de la tecnología del IoT para contar en primera persona el caso de uso, tanto de Grupotec como de otros clientes que ya habéis estado en otros eventos, para tenerlo, sobre todo, casos de uso muy reales y cómo aplica la tecnología en este entorno. Hemos querido traer hoy a Grupotec a este Coffee Talk, sobre todo por el tema de la depuración industrial. Nos ha parecido muy interesante el caso de uso y la aplicación que ellos están dando y cómo comprueban que la tecnología les puede ayudar sobre todo a cumplir uno de los retos más importantes que nos planteamos a día de hoy para el desarrollo sostenible, las famosas ODS, Objetivos de la Agenda 2030, que sabemos todos, y donde entre ellos uno de los temas importantes a tratar es la economía circular, ¿vale? Algo que está muy en boca de todos y son objetivos que tanto a nivel de sociedad como a nivel económico debemos de cumplir, debemos de ser responsables tanto en nuestras empresas como en nuestras sociedades para llevarlo a cabo. Nada más, los datos no son información, esta es una frase y la información no es conocimiento. Yo quería preguntaros, ¿qué os parece esta frase? Cuando la escucháis, cuando la leéis, ¿qué os viene a la cabeza cuando escucháis que los datos no son información y la información no es conocimiento? A mí personalmente siempre me atrae la atención decir, los datos no son información porque sin la información no hay datos, sin el conocimiento no hay información. Es una pila que se va sucediendo y al final siempre buscamos ese conocimiento, pero el conocimiento es parte de la base de los datos que estamos teniendo. ¿Qué os parece a vosotros, como inicio de este debate, la frase famosa que dijo, en este caso, Clifford Stoll, sobre los datos no son información, la información no es conocimiento? Market, dispara. A ver, yo creo que los datos es una parte fundamental de nuestro proceso, ¿no? O sea, al final tenemos que tener en cuenta que muchas veces en la explotación de una depuradora nos basamos más en decisiones tomadas en intuiciones o en decisiones tomadas en la experiencia, y entiendo que lo que tenemos que hacer es cada vez tomar más decisiones basadas en los datos. Sí que es cierto que tener conocimiento de todos esos datos pues es un poco complejo, que ya iremos explicando, pero no es algo sencillo. ¿Crees que el dato a día de hoy deja de ser una simple información que podemos disponer en cualquier máquina a ser un valor estratégico dentro de una compañía para el futuro, tanto para el presente como para el futuro? Es decir, ¿ha dejado de ser un papel para ser un valor, un activo dentro de una compañía? Hombre, bueno, buenos días a todos, que nos hemos saludado. Para nosotros los datos es casi el principal activo que tenemos en la gestión de una instalación, ¿no? Aquel medir para controlar y controlar para gestionar, quizá no sea información, quizá no sea conocimiento, pero sí que es la principal herramienta que tenemos a la hora de gestionar una instalación, en este caso de tratamiento de aguas. Y además es en lo que nos debemos basar a la hora de reportar tanto a nuestros clientes como a las administraciones a la hora de controlar y de saber que un proceso está realmente funcionando de forma óptima. Correcto. Y estaréis de acuerdo conmigo en que no solo el dato es estratégico, sino que democratizar ese dato a toda la organización, que sea accesible a todo el mundo, fácilmente accesible a todo el mundo, es lo que realmente crea todavía
una estrategia común dentro de la organización, no solo un grupo de personas puedan tener acceso a la información, no por restricción de la información, sino por el mero hecho de la complejidad al acceso de la información. Creo que cuando cambiamos ese 20-80, 20 personas que lo saben utilizar, 80 personas que no, le damos la vuelta, todo el mundo trabaja con datos, es accesible a los datos, conseguimos democratizar esos datos, la compañía evoluciona a unos pasos agigantados. Alineas a toda la estructura de la compañía en una... Totalmente. Y creo que es uno de los grandes retos, y es que toda esa información pueda llegar de una forma sencilla, clara, a los agentes que estén operando en un proceso. ¿Qué creéis qué obstáculos pensáis vosotros que a día de hoy están dentro de las compañías que no permiten o no es fácilmente democratizar el dato? ¿Qué barreras os encontráis o la gente se encuentra? Sistemas complejos, difíciles de aprender, una curva de aprendizaje compleja, costosa, cambios continuos en los sistemas. Yo creo que el principal problema es que tenemos dentro de lo que es hablando ya de tratamiento de aguas, pues al final, generalmente una instalación de tratamiento de aguas se gestiona mediante un PLC, pero hay otros periféricos como otros PLCs, controladores, sensores, analizadores, que realmente sí que cada uno tiene su sistema de adquisición de datos y poder unir y englobar toda esa información, pues a veces puede ser algo complejo. Entonces, que existan herramientas que puedan englobar, centralizar esa información, pues entiendo yo que será más sencillo que pueda llegar a toda la organización. Luego, hay un avance tecnológico que va muy rápido, sobre todo en los últimos tiempos, y que te impide estar siempre actualizado, salvo que cuentes con herramientas como podéis ser vosotros, en el caso de Nespra, que hacéis todo ese trabajo. Es decir, en la concepción antigua, ¿no? de tener una licencia, tener un hardware, tener un software muy caro, muy licenciado, te impide, ¿no? Estar actualizándote continuamente. Mientras que si eso lo externalizamos en vosotros, en nuestro caso, que es una de las decisiones de lo que nos llevó a tomar la decisión, vosotros os mantenéis actuales tanto a nivel de tecnología, a nivel de seguridad, que es muy importante para las empresas. Yo me puedo centrar en mi proceso y tú continuamente estar actualizado de tal modo que si encima no tengo, me lo provees de una forma que es fácilmente accesible para todo mi equipo, porque desde el móvil podemos acceder, desde cualquier ordenador, iPad, va a ser más fácilmente democratizable la adquisición de esos datos. Y nosotros, por ejemplo, tenemos muy poquitos perfiles, es decir, a día de hoy en la operación de las instalaciones todos ven todos los datos, no necesitamos restringir el acceso. Totalmente de acuerdo. Dejamos de ser creadores de tecnologías de las cuales no es nuestro foco de negocio para ser consumidores de servicios para nuestro negocio. Con lo cual, toda esa tecnología que, en este caso, clientes, Grupo T, otros, no es su foco de negocio, el IoT no es su foco de negocio, o no lo es a lo mejor el Machine Learning, pero necesitan de ese servicio, necesitan, digamos, de esas capacidades, de esas suscripciones para su día a día alinear lo que estábamos haciendo. Pero de hecho, la tendencia en nuestro trabajo también es esa, que una industria, nosotros que nos dedicamos 100% a la industria, deje de tener que hacer grandes inversiones en una depuradora, por ejemplo, y se pueda centrar en su proceso y que mediante fórmulas financieras tipo ratings o tipo un contrato más complejo, externalice, en este caso en nosotros, toda la gestión de sus aguas residuales sin la necesidad de una gran inversión, ni de tener personal formado, ni de estar pendiente de una operación compleja como es el caso de una depuradora. Es decir, estamos convirtiendo en servicios lo que antiguamente eran grandes inversiones. Para los que entendemos o entendéis más el tema financiero, estamos pasando de un CAPEX a un OPEX. Completamente. De acuerdo. Ese es uno de los grandes retos, ¿no? Que también finanzas se plantea muchas veces. Pues en este sentido, pues Nespra, como ya habéis podido vosotros en primera persona disfrutar, facilita a las empresas y organizaciones precisamente eso, la extracción, la gestión y el análisis de los datos de todas sus operaciones a través de una experiencia, sobre todo, sencilla, segura, inteligente, ¿vale? Porque ese es el mantra que hará que se democraticen los datos. Nosotros
todos en general no queremos hacer que los datos ni sean cautivos ni sean poco accesibles a los usuarios, restringiendo su explotación. Si conseguimos que la gente explote esos datos, vamos a conseguir que esas sociedades avancen mucho más deprisa. Como ayudando a crear, pues sobre todo, nuevos beneficios en las organizaciones que ya estén conectadas o que podamos conectar para que impulsen nuestra economía, algo tan necesario a día de hoy. Venimos de una pandemia, entramos en una especie no de guerra directa, pero todo nos está afectando. Siempre estamos en algún problema en el cual afecta a la economía, nos vemos afectados. Entonces, necesitamos crear tecnología, necesitamos crear visiones y objetivos que puedan, de alguna manera, contrarrestar todos este tipo de eventos que se nos están produciendo. De una manera, la pandemia, pues bueno, ha venido a poner encima de la mesa que realmente la digitalización ya no es un objetivo, es una necesidad a día de hoy tenerlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues Nestra, para los que no nos conozcáis o los que os conectéis la primera vez, fue fundada en el año 2016 en la Universidad Politécnica de Valencia, de la cual pues, estamos muy orgullosos. Inició en el año 2019 su andadura en el mundo de la tecnología. Ya en el año 2020 nos expandimos tanto en Europa como en Latinoamérica por la escalabilidad de la solución y del proyecto. Y a día de hoy, pues bueno, tenemos un amplio referente de clientes, de los cuales, pues bueno, hablan tranquilamente de nosotros y están creciendo día a día. Bueno, para nuestros amigos y compañeros que nos acompañan hoy a través de las pantallas, pues bueno, sobre todo, pues las gracias por estar ahí. Espero que disfrutéis de esta sesión y que, bueno, aprendáis sobre todo de la experiencia de otros clientes y cómo podéis vosotros aplicarlo en vuestras empresas para que podáis explotar los datos y podáis tener un control a tiempo real de la información que necesitáis y democratizar. Vamos a hablar sobre Grupo Tech. Ya estáis hoy aquí y bueno, estamos muy orgullosos de que hayáis venido. Yo no os conocía personalmente, os lo tengo que decir, he hablado con vosotros, pero para mí ha sido un placer hoy conoceros. Espero que nos podamos juntar muchas veces más. He hablado con muchos compañeros nuestros, pero no había tenido la ocasión y estoy encantadísimo de que estéis aquí. Sí que me gustaría, pues bueno, que explicarais Grupo Tech. ¿Qué es Grupo Tech? Para que luego la gente que no lo conoce o lo que no nos conoce o lo que os conoce, pero no conocen vuestro día a día o en qué hacéis exactamente, pues bueno, ¿qué es Grupo Tech? Grupo Tech es una empresa de ingeniería valenciana creada en el 97, ya hace muchos años, y que nace con la vocación de dar servicio a la industria, sobre todo a la industria agroalimentaria muy presente en la Comunidad Valenciana. A partir de ahí se integra una unidad de negocio de energías renovables que se convierte en el mascarón de prueba del grupo, de la compañía. Entonces, ahora mismo somos una empresa de energías renovables con una unidad de negocio de ingeniería, básicamente. En energías renovables hacemos todo lo que son instalaciones solares fotovoltaicas, tanto en cubierta para autoconsumo como en suelo para explotación propia o cesión a terceros. Y en la parte de ingeniería, bueno, lo que pretendemos es dar todo el servicio posible a la industria. Entonces, estamos divididos en áreas de negocio y una de estas áreas de negocio es la nuestra, ¿no? Gestión hidráulica industrial, que se configuró como área independiente en 2019, es decir, somos jovencitos todavía, estamos creciendo y lo que buscamos es dar soluciones a las demandas de la industria en todo su ciclo hidráulico, no solo la depuración, que es la instalación más evidente y más costosa en una industria, pero también en todo el resto del ciclo, abastecimiento, reducción de consumos. Estamos muy enfocados hacia la reutilización de agua, pensando en la economía circular, como has comentado tú antes, y en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y sobre todo pretendemos dar una visión global a la reutilización. Y me refiero con esto que también hay que intentar reducir consumos, ser eficiente. Por eso hablamos de todo el ciclo. Y no solo de coger agua y recircularla o depurarla lo mejor posible, sino tratar de reducir los consumos, de que esos consumos se produzcan como tocan, de hacer instalaciones eficientes, que no nos pasemos. Está bien convertir el CAPEX en OPEX, pero el OPEX también hay que contenerlo, ¿no? Entonces,
Estamos en ello y la verdad es que estamos muy contentos y desde la compañía se nos está apoyando en que sigamos andando en estos temas, ¿no? Y hilando con nuestra presencia hoy aquí, para hacer todo esto necesitábamos una buena adquisición de datos y una correcta gestión y, bueno, decidimos que nuestro partner fuera Necta. Pues muy agradecidos en este sentido. Marc, ¿crees que hay mucho camino todavía por recorrer en la transformación digital? Sobre todo en el sector en el que vosotros ahora mismo, digamos, más fuertes estáis, tanto en la energía fotovoltaica como en la hidráulica. ¿En qué punto de madurez tecnológica estáis ahora mismo o está el sector ahora mismo? ¿Y cuánto camino creéis que queda por delante? El camino normalmente tampoco tiene un fin, ¿no? Pero sí que es verdad que respecto a otros sectores estaréis en un punto evolutivo, ¿vale? Y para cumplir tanto las agendas 2030 como los retos a los que nos enfrentamos, tecnológicamente estaremos en un punto. Sí, a ver, tecnológicamente, más que tecnológicamente, yo creo que sí que en ese tratamiento de datos que estamos comentando, yo creo que sí que hay mucha evolución, ¿vale? Principalmente, por ejemplo, frente a mantenimientos, ¿no? Lo que son mantenimientos preventivos, correctivos. Yo creo que la gran evolución en depuración es conseguir tecnologías y herramientas que nos permitan poder, por una parte, hacer mantenimientos predictivos y, por otra parte, creo que también es interesante, los clientes cada vez nos piden una mayor automatización de los procesos y, por tanto, todas aquellas herramientas que ayuden a automatizar las depuradoras y que puedan funcionar de forma automática, pues yo creo que es el gran salto y la gran evolución en la depuración. Totalmente. Sectores como la depuración del agua, industria agroalimentaria, farmacéutica, laboratorios, plantas de reciclaje, industria tanto minera, metalúrgica, energía, automoción, puede aplicar a cualquier sector. Al final hay datos allí dentro, necesitamos esos datos y evolucionarlos. Bueno, vamos a entrar un poco dentro más de vuestro know-how, ¿no? ¿Qué hacéis en el día a día con los datos? Y bueno, comentar qué métricas normalmente trata el Grupo Tech, sobre todo vosotros, en el sector en el que estáis, cuáles son esas métricas críticas y con qué periodicidad necesitáis recogerlas o las estáis recogiendo y el motivo, ¿no?, por el cual necesitáis tener estos datos en ese tiempo para tomar esas decisiones. Sí, podríamos englobarlo en diferentes grupos. Por una parte estarían las métricas analíticas, como son el pH, la productividad, los sólidos en suspensión, en el licor mezcla o RP, etcétera. Que de estos, pues bueno, principalmente pH y oxígeno disuelto, pues cualquier depuradora que tenga un psicoquímico o un reactor biológico, pues dispone de esos instrumentos. Luego estarían pues, las métricas físicas, presión, temperaturas en fluidos, los caudalímetros que nos dan información sobre el caudal y los totalizadores, métricas de mantenimiento, de funcionamiento de equipos, arranques y paradas de equipos, y luego pues sí que hay otra serie de métricas que quizás no se analicen con sensores, como métricas macroscópicas de V30, incluso parámetros que se miden en la depuradora como la DQO con fotómetros multiparamétricos. Y luego, pues bueno, pues por otra parte, aunque no sean métricas, ¿no?, lo que son alarmas, pues también nos pueden aportar mucha información de la instalación. La periodicidad pues es muy variable. Ten en cuenta que nosotros prestamos servicios de mantenimiento en instalaciones y ahí, en el mejor de los casos, realizamos mantenimientos integrales y en esos casos la toma de datos se hace en cada turno y lo más habitual es realizar esa toma de datos en base a registros y de forma manual. De forma manual. Sí. Lo habitual, evidentemente, es lo que estamos intentando cambiar, pues implementando este tipo de sistemas. Habéis hablado de sondas, habéis hablado de alarmas. ¿Cómo se gestiona? Es decir, ¿cómo gestionáis ahora actualmente todo este parque? Es de conocer Nestra, evidentemente. Porque yo personalmente he estado en alguna vez, he estado en alguna instalación de una depuradora y me ha sorprendido, ¿no?,
El hecho, por ejemplo, una alarma significaba un pequeño módulo con una tarjeta SIM conectada a una especie de autómata que hacía disparar una tarjeta para una alarma en concreto o para una sonda en concreto, cuando se gestionan del orden de hasta 1500 parámetros dentro de una misma estación de depuración de aguas pública, ¿no? Sí. De aguas potables. Sí. Esa complejidad llega un momento que es ingestionable, ¿no? Entiendo, Sí. dentro del ambiente. Entonces, ¿qué ¿Dificultades vosotros a la hora de gestionar eso, de tomar esos datos? Antiguamente, yo que llevo ya muchos años en el sector, la alarma que tú ya dices que estaba conectada, antes era que vinieran a tomarte una muestra y te dijeran que estás funcionando correctamente. Es decir, las depuradoras tradicionalmente se han abandonado en un rincón de la parcela y han funcionado casi como móvil en la sede. Entonces, poco a poco estoy evolucionando. Y desde eso que yo lo he vivido trabajando, es decir, no es algo del siglo, de hace 2 siglos, sino que lo hemos vivido hasta hoy día, donde tenemos monitorizados en continuo del orden de 300, 400 parámetros en una depuradora media. El cambio ha sido exponencial, muy rápido y brutal, ¿no? Eso también ha obligado a que redimensionemos nuestras propias estructuras en las empresas. Nosotros hemos tenido la suerte de nacer ya con esta estructura. Ya teníamos instalaciones monitorizadas. Pero los cambios están aquí, ¿no? En tener gente dedicada a mirar pantallas, a ver si surge algo, si salta alguna alarma o tal. El equipo de marketing es el que se encarga de eso. Esto no existía hace unos años. Simplemente te llamaban, en el caso de la Comunidad Valenciana, de EPSA o de la Confederación Hidrográfica, y te decían: está saliendo chocolate, no agua. Absolutamente reactivos, podríamos decir. Sí. ten en cuenta, tú has hablado de depuradoras municipales, donde sí que es cierto que puede llegar a tener hasta 1500 señales. En depuración industrial no tratamos tantas señales. Incluso hay depuradoras industriales que siguen funcionando por lógica cableada y prácticamente sin instrumentación. Ya que en ese tipo de depuradoras extraer datos es posible, pero es muy más complejo. Y eso es hoy día, lo que está diciendo Martín. Hoy día vamos a instalaciones donde vemos relés y donde vemos que no hay temporizadores. Sí. Y Entiendo que serían instalaciones más pequeñas. sí, son Instalaciones pequeñas o instalaciones complejas que funcionan por lógica. lógica cableada. Al final, tú puedes hacer Funciona una instalación de forma automática con lógica cableada. Lo habitual es tener un PLC. Nosotros lo que hacemos en un PLC es centralizar todas las señales, incluso si todos los periféricos en cuanto a PLCs, relés programables, evidentemente instrumentación, está todo centralizado en el PLC, y el PLC, pues evidentemente, en función de una programación, toma una serie de decisiones, y generalmente una depuradora a nivel de instrumentación suele estar pensada para que funcione de forma automática en base a ese PLC. Ya lo que es la extracción de datos del PLC ya es cuando se complica, ¿vale? Lo más habitual es la utilización de escadas, si bien es cierto que no todas las industrias tienen escadas. En el caso de que tengan alguna escala, pues puede ser que la depuradora, como no está dentro de su proceso productivo, no lo incorporen a la escala. E incluso si lo incorporan a la escala, eso que dices tú de democratizar la información, pues no se da. O sea, esa información se queda ahí en un apartado de la memoria y no se utiliza realmente. Y eso, además, en nuestro caso, que somos una empresa externa, evidentemente que nos llegue la información de una escala de una empresa es muy complicado. Hay otros sistemas, no solamente los SCADA, porque luego aparte del SCADA va muy condicionada a ciertas marcas, a ciertas tecnologías, pero incluso los controladores, etcétera, pues cada uno tiene sus sistemas y su forma de poder adquirir esos datos. También utilizamos routers industriales. Lo digo que en esos routers industriales, que muchas veces sí que tienen módulos de adquisición de datos, sí que hemos visto que hay cierta complejidad en poder extraer esos datos y poder visualizarlos de forma clara. Habéis nombrado varias veces complejidad. Veis que son sistemas actualmente complejos. Eso denota al final falta de inmediatez en
los datos, la toma de decisiones y elevados costes operativos para poder... Cuando nos planteamos esto, teníamos claras 2, 3 cosas que debía cumplir nuestro sistema de monitorización. Uno, que fuera fácilmente independizable, porque en muchas ocasiones nosotros trabajamos en industria donde solo gestionamos las instalaciones de tratamiento de aguas, el resto debe quedar aparte. Eso era lo primero. Lo segundo es que tenía que resultar útil para nosotros y para el cliente. Es decir, yo no quiero estar pasándole reportes continuamente al cliente, sino que quiero que el cliente pueda acceder a sus datos en tiempo real, a lo mejor con un panel configurado de forma sencilla para el cliente, para que lo entienda, ¿no? Querías trasladarle ese servicio al cliente también. Claro, Tú lo estás como consumidor, consumiendo en modo servicio y quieres saber que él se beneficie de ese servicio. Que el cliente pueda verlo de esa manera. Y lo tercero para nosotros era que obviamente nosotros tenemos instalaciones que trabajan con escalas de Siemens, de Omron, de Schneider, al final, el coste que teníamos nosotros en licencias para poder acceder a esa escala o poder gestionar esto era altísimo, ¿no? Entonces, al final necesitamos una opción que fuera compatible con cualquier solución que tuviera la industria, pero que nos permitiera a nosotros gestionar nuestra instalación de una forma autónoma. Que los costes de operación no fueran muchísimo más elevados que los costes realmente del valor del dato. ¿Vale? Y aquí, pues, un mundo de abrirse a números de licencias simplemente para el mero hecho de tener la posibilidad de conectarse. Luego, súmale las configuraciones, súmale los servicios profesionales, gente especializada en una marca determinada. Todos sabemos la complejidad que eso lleva. Y el mantenimiento en el tiempo de todo eso. Cambios de versión de los firmwares, cambios de versión de los SCADAs. Ahora lo que este conector ya no me funciona porque se ha actualizado. Todo eso son un suma y sigue. Pues totalmente alineados. Merkel, hablamos de desafíos. Pues que aquí... A ver, yo creo que el mayor desafío es automatización del proceso, es lo que he dicho antes. El cliente lo que quiere es darle a un botón y que la depuradora funcione de forma totalmente autónoma. Es un reto. Evidentemente, hoy en día eso no es posible, independientemente de toda la gama de instrumentación de autómatas que disponemos, pero yo creo lo que he comentado antes, que el futuro de la depuración está en poder conseguir que pueda funcionar de forma totalmente autónoma, sin intervención humana. Evidentemente, a día de hoy no podemos llegar a ese nivel, pero sí que el producto que le ofrecemos al cliente sí que debe de estar lo más automatizado posible para que pueda invertir sus medios en su proceso productivo y no en algo que no le aporta valor añadido a su producto. Y yo añadiría lo que está diciendo Markel, una cosa que para mí es muy importante y cuando tratas con ciertos clientes creo que todavía lo es más, que es la transparencia. Es decir, que al final, cuando tú le vendes a un cliente que esta instalación va a funcionar correctamente, generalmente ¿cómo lo haces? Tomando una muestra cuando a ti te conviene y demostrándole, joder, este análisis sale perfecto, fíjate qué bueno soy. Pero no le estás garantizando en ningún momento la sostenibilidad de esos buenos resultados a lo largo del tiempo. Ni a tu cliente, ni a las administraciones, ni absolutamente a nadie. Lo mismo ocurre cuando hablamos de eficiencia y de tener una instalación optimizada. El consumo de energía es muy complicado de medir, ¿no? Al final necesitas poner analizadores de redes, necesitas detectar y discriminar qué consumidores, qué receptores de tu instalación consumen más, etc. Bueno, pues todo esto para nosotros es importante que el cliente lo vea. No que se lo contemos, que lo vea. Nosotros tenemos que saberlo para gestionar, obviamente, pero queremos que el cliente vea que nuestra instalación realmente funciona bien o mal, que en ocasiones no siempre funciona bien y hay que corregir cosas, pero que se detecte en tiempo real. Que tenga trazabilidad. Efectivamente. El cliente nos está pidiendo su instalación, pero evidentemente, independientemente de las analíticas que se realizan, necesita ciertos indicadores para que pueda referenciar si realmente su depuradora funciona correctamente. Y eso muchas veces es un desafío, es un reto. Es un gran poder, parece algo sencillo, pero realmente poder recoger esa información y poder plasmárselo al cliente de forma clara no es fácil. No es fácil. Pero aúna toda la compañía en un mismo
objetivo, ¿no? Que es garantizar a esos clientes un servicio de máxima calidad. Y eso se hace sabiendo que se está monitorizado. Es como cuando queremos dar un servicio en un restaurante, en un hotel, donde sabemos que nos están mirando a... Y en muchos casos es que es imperativo. Estamos hablando de aquí de depuración, pero si nos vamos a instalaciones de tratamiento de aguas, el nivel de cloro, por ejemplo, o temperaturas que puedas tener en ciertas líneas, la administración te obliga a tomar datos diariamente. Entonces, evidentemente, tienen que ser datos fiables y tienes que tener un medio, un soporte donde reflejes toda esa información. Al final hay que pensar que en X años, y esto es algo contrastado con algunas administraciones, lo lógico va a ser que la administración adquiera los datos directamente. Es decir, no dependa de una campaña de muestreo. En depuración es importante, por supuesto, estamos hablando de medio ambiente, etcétera, muy importante, pero la industria alimentaria consume mucha agua, ¿no? Y mucha de ese agua acaba incorporada al producto. Es un bien común. Primero es un bien común y por tanto deberíamos cuidarlo todos, ¿no? El agua no es de nadie, ayer fue el Día Mundial del Agua, no. El día hay que cuidarla y quererla porque puede ser un problema y en muchos lugares ya lo está siendo. Pero además es que necesitamos que garantizar que los alimentos infantiles, por decirte algo que es poco, tengan la calidad que toca. Y eso no puede depender de que se haga un análisis cada mes o cada 3 meses. Debe ser a diario y en todo momento, ¿no? Entonces, el hecho de tener monitorizado y que la administración, en este caso con competencias en sanidad, acceda directamente a esos datos, yo creo que es donde vamos a acabar en breve, ¿no? Ya lo hemos visto que Hacienda, que son los que primero van, ya accede directamente a nuestra facturación. Tenemos que tener un sistema de control instantáneo, ¿no? de nuestra facturación. Lo mismo debe acabar ocurriendo. Por tanto, debemos anticiparnos a esto y que nuestros clientes estén preparados para lo que viene, no más allá de 5 o 10 años. Porque al final es un círculo. En realidad, de lo que estáis hablando es que el control de unos sobre otros lo que cierra es un círculo de calidad total y que garanticemos cada uno en su parte que la responsabilidad que tiene la está cumpliendo. En el momento que se rompe ese círculo, se rompe lo que estabais hablando, que realmente no estamos aportando, no estamos garantizando esa calidad en el ciclo del agua o de cualquier instalación que podamos tener. Y va en beneficio de todo el mundo, es decir, si podemos controlar desde una parte que se están cumpliendo los estándares que se han establecido para poder garantizar el agua, otras partes están garantizando que su proceso está sanando o está de alguna manera, digamos, depurando el agua con las condiciones que toca. Y si tiene un problema, que todo el mundo podemos tener un problema, la industria, la administración puede tener un problema, que estemos todos los actores en este momento informados de que ha ocurrido un problema y pongamos los medios necesarios para que ese problema no se expanda. Cuando no hay información, cuando estamos hablando precisamente de que no tenemos los datos, ese problema, cuando empieza a llegar ya de alguna manera hecho bola a los diferentes actores, es demasiado tarde para poder actuar. Nos pasa, por ejemplo, estamos hablando todo el rato de la calidad del agua, pero por ejemplo, la eficiencia del proceso. Nos pensamos que diseñando depuradoras muy eficientes, evidentemente el sistema va a funcionar de forma eficiente y evidentemente eso es así y el gran trabajo ya está hecho. Pero en explotación sí que es cierto que muchas veces se pierde el control, ¿no? Nos centramos en la calidad del agua que está saliendo, que evidentemente es importante y lo que debemos de garantizar, ¿vale? Pero hay muchos indicadores en lo que es la explotación. Pongo un ejemplo, un físico-químico o un biológico. En el físico-químico tengo un coste en reactivos, en el biológico tengo un coste en energía. El físico-químico es mucho más eficiente, pero evidentemente no me puede quitar toda la carga. Existe un equilibrio entre el consumo de químicos y el consumo eléctrico. Si no se realiza ese control, se producen desajustes y podemos estar matando moscas a cañonazos y el agua saliendo perfecto. Entonces, tenemos que buscar ciertos indicadores, ciertos datos que nos indiquen de forma muy continua que podamos hacer correcciones en el proceso constantemente para optimizar en todo momento el proceso. Y además, perdona David, muchas veces estamos en la cola de un proceso industrial complejo, como es el de una industria alimentaria, como en nuestro caso. Cuando ves que recurrentemente te llegan aguas fuera de especificaciones a la entrada
Tú puedes hacer que salgan bien, como dice Markel, pero ya no vas a tener un proceso tan eficiente porque vas a tener que consumir más energía, más reactivos, etc. El problema seguramente está en el interior del proceso, de la nave en este caso. Entonces, el hecho de poder avisar al departamento de operaciones o al departamento de mantenimiento de la industria que oye, algo está fallando porque el agua generalmente llega con unas características y están cambiando, puede avisar de todo esto es una cadena. Si el agua me entra mal por el principio, va a salir mal por el final. Todo el modo de producción Claro. puede... Y me va a ser, en el mejor de los casos, los costes operativos. Es el mejor de los casos. Pero ¿cuántas veces nos entra un agua que no podemos tratar en una depuradora? Y debemos establecer mecanismos para gestionarla de forma externa, como un gestor de residuos, o para retornarla, cualquier historia. Pero los datos son los que nos garantizan que todo el proceso funciona de forma correcta y eficiente. Muy importante lo que habéis dicho. Al final, en muchos procesos, el agua es la materia prima. Y a veces no somos conscientes, ¿no? De que es algo que tiene que entrar, pero es nuestra materia prima y puede influir en todo el proceso de producción. Y lo otro que habéis comentado y estáis hablando, conocimiento experto. Es decir, el dato no deja de ser un dato en sí, pero si no le aplicamos nuestro expertise y ese conocimiento y lo trasladamos a esto, pues un valor en un momento determinado puede ser bueno y en otro momento determinado puede ser malo. Si aunamos tecnología y aunamos ese conocimiento en una misma herramienta, vamos a conseguir plasmar al resto de usuarios qué momentos son de conocimiento experto y trasladar ese conocimiento al resto de la compañía. Nosotros desde Nespra siempre abogamos por lo mismo, es decir, la información, si se queda en uno, no sirve para nada. Tenemos que hacer que esa información fluya por toda la compañía y el podernos hacer ese know-how entre todos va a hacer que todos recibamos esa información y crezcamos en compañía. ¿De acuerdo? ¿Qué otros desafíos, vosotros que estáis en contacto con muchos clientes, sobre todo, qué otros desafíos pensáis o creéis que se encuentran los clientes a día de hoy en estos sectores? A ver, yo creo que hay un desafío importante que tenemos nosotros. Hay cierta información que disponemos en las instalaciones de tratamiento que realmente esa información no se está utilizando. Esos datos no los manejamos o no nos llega, no los llegamos a utilizar a nivel operativo. Estoy hablando de sensores, los equipos cada vez vienen más equipados con sensores de temperatura en motores, sensores de temperatura en extractor, sensores de vibración, humedad, termistores. Generalmente ese tipo de información suele ir a un relé y el relé actúa. Por tanto, es información que se pierde absolutamente en todo este proceso. No hay manera Sí que hay manera, pero... Operativamente es muy costoso. Operativamente es muy costoso, no hay conocimiento y lo más sencillo es poner un relé que ya tenemos suministrada la tecnología y ese relé, si hay algún incidente, actúa. Pero evidentemente no podemos analizar por qué ha actuado ese relé. Hay sensores de temperatura que ni siquiera podemos ir al PLC y ver qué temperatura tenemos. Simplemente van a un relé y actúan. Entonces, adquirir ese conocimiento, poder monitorizar esas señales y poder actuar en función a esas señales, yo creo que es un reto interesante. ¿Veis vosotros en los clientes? Nosotros nos los encontramos bastantes veces. La gran diferenciación o las salidas que existían entre el mundo del OT y el mundo del IT. Ahora con la tecnología empiezan a haber esos acercamientos, a veces fáciles y a veces no tan fáciles. Juntarse en dos mundos que hasta ahora han estado bastante separados, la parte industrial y la parte, digamos, de tecnologías de la información, nunca habían coexistido en una misma mesa y empezamos a encontrarnos, ¿no? Y creo que el tener tecnologías disruptivas y facilitadoras que tiendan puentes entre los dos mundos, que abran el mundo de los datos dentro de la industria al mundo de las tecnologías de la información, va a hacer que esos puentes de alguna manera se cree un ecosistema, un caldo de cultivo que va a ser en los próximos años el gran referente de transformación digital. Creo que eso es realmente lo que tienden los puentes, empezar a hablar en esa misma mesa. Además de empezar a hablar con una palabra que has dicho antes muy buena, que era la democratización, también complicada.
Y es porque muchas veces se han unido los dos mundos, el IT y el OT, a través de tecnología propietaria. Muchas veces del ensamblador, pues por ejemplo, estoy pensando en las cámaras de frío. Tiene un sistema de control de frío que regula todo el sistema, pero que queda en manos del fabricante o del montador de esto. Nunca ha quedado en manos del cliente, ¿no? En manos del cliente queda la señal. No queda el sistema bajo el cual se captan y se gestionan esos datos. Atados de pies. Efectivamente. Entonces yo creo que este tipo de soluciones también debe ayudar a que se unan los dos mundos, por supuesto, pero que además se unan en manos del que los paga. Es que al final no tiene ningún sentido que esto quede, en el caso de las depuradoras de Grupo T o de las instalaciones, si queda en mis manos, actividad total. Claro, yo tengo, claro, en mis manos queda, pero me refiero ya al cliente final. Al cliente final lo tengo secuestrado. Yo quiero que el cliente esté conmigo por servicio, por cariño, por confianza, por lo que quiera, pero nunca porque esté secuestrado, ¿no? Y eso es algo que debería empezar a cambiar, porque sí que hemos unido los dos mundos, pero de momento el cliente ha quedado al margen de esto. Al cliente le enseñamos pantallas, le damos una señal para que la meta en su escala, pero no le permitimos decidir sobre cuál es su tecnología de adquisición de datos o sobre... Incluso la propia decisión de monitorizar en un momento determinado otra señal, ¿vale? Sin dependencia, por ejemplo, de la gente que estuvo programando a lo mejor un equipo hace 20 años y ahora mismo la gente reza para que ese equipo no le pase absolutamente a nadie, porque nadie sabe ni cómo está programado, ni nadie sabe cómo meterle mano a ese equipo, ni dónde estarán los programadores de ese PLC, o si conocen todavía el lenguaje con el que se programó. Esto es el día a día. Es el día a día el que nos hemos encontrado. Entonces, en ese sentido, ¿qué os hizo apostar por la tecnología IoT? ¿Qué viste disruptivo en mira, hay una cosa interesante que has comentado tú, que el agua que entra en una depuradora deja de ser una materia prima. Yo te diría que casi la depuración es de los únicos procesos o el único proceso en los que tú tienes que tener muy controlado tu salida. En cambio, nadie te puede garantizar esa materia prima que entra en tu depuradora. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante porque yo a veces cuando lo pienso de esa manera, perdona que te haya interrumpido, lo pienso en algo tan crítico como un hospital. Es decir, es de la misma manera. No sabes el paciente en qué estado te llega, pero tampoco puedes garantizar nunca en qué estado va a salir. Pero en este caso, en los procesos del agua debes de garantizar, tienes la obligación de garantizar ese estado de salida. Pongo un ejemplo. Yo cuando empecé en el mundillo de la depuración, en una instalación, estábamos en la puesta en marcha y nos llegó un pH, el chico que estaba en la instalación me sacó una foto del controlador pH 2. Hablamos con el cliente y el cliente no sabía nada. El cliente, pues todo estaba funcionando perfectamente. Claro, yo en ese momento dije a todo el equipo, hay un equipo que estaba funcionando en la depuradora y digo, no hay ningún problema. Tenemos un autómata, tenemos unos controladores, una instrumentación, vamos a ver la trazabilidad de ese pH. No se puede. ¿Cómo que no se puede? No se puede. Hay que incorporar ciertas herramientas que nos permitan ver esa trazabilidad y poder evidenciar al cliente que realmente ha habido un desajuste en el pH y que haya generado unas marcas temporales para poder evidenciarle y decirle, oye, mira, ahí en ese momento es cuando realmente vimos la necesidad de poder instalar ciertas herramientas que nos pudieran en cierta medida, porque bueno, luego la instrumentación tiene sus limitaciones, no podemos medirlo todo, ¿no? Pero sí que de alguna manera tener cierto control sobre las entradas a una depuradora. Eso por una parte. Luego, por otra, nosotros la parte, dentro de lo que es explotación, tenemos diferenciado lo que es operación y mantenimiento. Generalmente lo que es mantenimiento lo tenemos resuelto con operarios que están diariamente en planta, que trabajan en función a unos procedimientos, checklists, mantenimientos preventivos, todo muy organizado. No obstante, la parte operativa no podemos tener ingenieros ni expertos, operarios expertos en operación, ni ingenieros
en planta. Entonces lo hacemos de forma remota. Para poder hacerlo de forma remota, evidentemente necesitamos tener datos disponibles al instante y que se puedan reflejar de una forma clara y gráfica para que puedan tomar las decisiones a nivel operativo. Y luego, pues, otra de las funciones interesantes, nosotros no estamos 24 horas en las depuradoras. En la depuradora industrial no es habitual que esté controlado las 24 Por horas. funcionamiento, porque no es necesario. O porque, aunque sea necesario, no es lo habitual que haya 24 horas personal. No es lo habitual. Al final, las empresas Pero siguen operando. siguen operando. Entonces, evidentemente, hay ciertas, independientemente de las métricas, que bueno, esas métricas al final tú gestionas diariamente y cambias consignas no cada minuto, sino que puedes gestionarlo diariamente, semanalmente. Pero en cambio de las alarmas, evidentemente, debes de poder recibir las alarmas al instante. Y en el momento en que recibes una alarma, poder actuar sobre la depuradora. Y en ese sentido, pues este tipo de herramientas sí que nos ayudan a poder recibir esas alarmas y poder actuar sobre la depuradora. ¿Quién suele recibir ese tipo de alarmas habitualmente? ¿La gente de mantenimiento? Nosotros tenemos un área de operación y mantenimiento que es el equipo que se encarga no solo de la explotación, sino que entra en la fase de diseño, uso de la instrumentación, hacen las memorias de control, las puestas en marcha, digamos que son los que tienen más conocimientos en instrumentación y son los que operan. Entonces, como he dicho, ¿no? Generalmente operamos de forma remota. Entonces, es este equipo, los gestores, los que reciben esa información y dan las indicaciones oportunas a los operarios que tenemos en las depuradoras. Entendido, perfecto. KPIs, veo muchos KPIs aquí a la hora de monitorizar las plantas y va en relación a lo que estábamos comentando antes, el hecho de que dejamos de puntualmente darle al cliente la valoración de cómo estamos operando su planta para hacerlo de forma continua. Eso significa también un nivel de servicio. Es decir, yo te garantizo un nivel de servicio en base a unos presupuestos o a unos costes. Ya no simplemente el mero hecho de la explotación de una planta depuradora, sino a nivel de servicio, es decir, qué nivel de continuidad, de buena calidad de servicio te estoy manteniendo porque te lo puedo monitorizar y eso va en relación a los KPIs y digamos que lo que se puede pagar por el servicio. Al final también hay que simplificar un poco esto porque KPIs tendríamos miles en una depuradora media. O sea, al final intentar simplificar en aquello que le aporta más valor o a la operación de la instalación o al cliente en el caso del cliente. Esto es importante porque esto nace del estudio. Es decir, cuando hablabas antes de que no sabes en qué estado tendrá el enfermo, bueno, pues al final el proceso industrial tiene algo y es que debe ser lo más estándar posible, aunque tenga variaciones, ¿no? Por la materia prima o por lo que sea. Hacer un buen estudio al principio te permite acomodar o inferir cómo va a ser la entrada de agua y a partir de ahí generar un sistema de operación y de control que genere esos KPIs. Entonces está todo muy relacionado. Nosotros incidimos mucho en el estudio, precisamente porque garantizamos un nivel de servicio. ¿Vale? Muchos clientes a veces se sorprenden, ¿no? de que estemos tiempo estudiando, tiempo analizando los datos que obtenemos en ese estudio y tiempo de pensar cuál es la solución óptima. Para esto ayudas como la monitorización de toma muestras portátiles, sistemas de monitorización portátiles que estáis trabajando en ello, nos ayuda muchísimo. Porque nos permite conocer cómo se comporta el agua del cliente y a partir de ahí diseñar todo un sistema garantizable. Que es quizá el principal argumento que nosotros tenemos con nuestros clientes, que te garantizo que va a funcionar. Si no puedo hacer ese estudio, la garantía se pierde un poquito o voy a tomar menos riesgo, ¿no? A la hora de... Totalmente. Este cambio en el modelo de negocio a la hora de la explotación, porque pasamos ya realmente a un paradigma donde la tecnología está cambiando el modelo de explotación a nivel del negocio. ¿Afirmaríais vosotros que en el futuro quien no se sume a una digitalización o un cambio se verá afectado o se quedará completamente atrás en un modo clásico anticuado, que sea incapaz de evaluar sus costes operativos y dar unos SLAs, como bien has comentado, Fran,
que al final son SLA lo que le estás dando a un cliente, en un modelo que antes no lo podías hacer. Gente que nos ve o clientes actualmente que no se sumen a este cambio de paradigma, ¿creéis que se verán afectados o fuera de mercado en el futuro? Nosotros, a efectos de explotación, sí que entendemos que las decisiones operativas que se tienen que dar tienen que ser en función a ciertos indicadores, ¿vale? Es la única manera que tenemos de poder procedimentar el funcionamiento de una depuradora. Hacerlo desde el punto de vista del mantenimiento es relativamente sencillo. Hacerlo desde el punto de vista de la operación es más complejo. Al final tienes diferentes depuradoras con diferentes operarios, cada uno tiene su criterio en función a su experiencia, y la única forma de optimizar y sobre todo de tener un criterio común en todas las instalaciones es poder tener esos datos y aplicarlos. El que no digitalice se queda atrasado y en breve fuera de incluso de la normativa vigente, seguro. Tajantemente lo afirmáis. Me apostaría, no con todos, que son muchos, pero podría apostar algo, sí. Iba a preguntaros los desafíos que destacaríais. Creo que este es el más importante, ¿no? El desafío de la digitalización, la transformación digital. ¿Notáis resistencia al cambio? Sí. Porque siempre hay una resistencia al cambio, en cualquier cambio tecnológico, pero la notáis mucho vosotros. Esto siempre se ha hecho así y no vamos a levantarla. Cosas que oímos todos los días en nuestro sector. Por tanto, creo que eso tiene que dejar de ocurrir. La industria cada vez está más especializada, hay más técnicos participando en la gestión de las industrias y esto se deja de oír, ¿no? Pero todavía vas a industria donde no vamos a levantar la liebre, ¿no? Yo no levanto la liebre, pero usted está tirando algo que no debería tirar. Inteligencia artificial, ¿qué os trae esta palabra teniendo datos? ¿Qué desafíos planteáis? Sí, como hemos comentado, yo creo que el mayor desafío que hay yo creo que en cualquier proceso, ¿no? Pero en una depuradora, es que pueda funcionar de forma totalmente autónoma. Evidentemente, ahí estamos hablando de herramientas de inteligencia artificial, de Big Data, Internet de las cosas, etcétera. Ahora puede sonar un poco a ciencia ficción, pero bueno, sí que hay aplicaciones en varias depuradoras. Sí. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la parte del Machine Learning, porque esto nos ayuda a predecir el comportamiento de una instalación y eso sí que nos ayuda muchísimo, ¿no? Que ya directamente la instalación te proponga cómo actuar ante una determinada situación, creo que ayuda mucho a la operación. Contando vuestro proyecto, más en concreto, ¿cuánto tiempo ha durado la implementación de este proyecto? De cualquier instalación de las que estáis llevando a cabo, ¿quiénes son los que están a quién les estáis dando acceso a esos datos? Y sobre todo, pues bueno, a la hora de decantaros por proyectos de IoT, ¿habéis visto la escalabilidad? ¿Habéis visto rapidez en una instalación? ¿Habéis visto un cambio significativo a las soluciones que conocíais hasta ahora? ¿O a las soluciones que la arquitectura clásica que conocéis ha sido disruptiva para vosotros? ¿O simplemente habéis visto una pequeña evolución tecnológica, pero sigue siendo un poco el mismo paradigma de costoso a nivel de operación, de explotación, etcétera? Nosotros empezamos con una prueba piloto. Hicimos una prueba piloto en una depuradora aquí en el puerto. Implantamos varias señales, digamos, variables para poder ver el funcionamiento de esas señales. El tiempo de implantación desde que llegó el material pues fue de un día entre que se hacía la instalación y se podían extraer, digamos, variables, etcétera, pues en total un día. Luego lo aplicamos en otra industria y la verdad es que la mayor ventaja de esta solución es el poder tener centralizado todo en una única plataforma, tener los datos muy accesibles y de forma muy rápida. Vamos a compartir un poco
rápidamente uno de esos paneles, ¿vale? Que vosotros creáis con los participantes para que lo puedan ver ahora en directo. Sí, perfecto, David. Si quieres compartir tu pantalla. Y Claro. bueno, también sí comentar que si alguien quiere preguntar algo, que bueno, que estamos pendientes del chat y que compartiremos todas las cuestiones que salgan para que se resuelvan, ¿vale? Pues aquí tenemos uno de los paneles y explícalo tú si quieres. Tenemos vamos a ponerlo en pantalla. en la parte de arriba tenemos datos de totalizador de 3 caudalímetros, la entrada al físico-químico, la salida de la depuradora y la entrada al deshidratador. A su vez, a la derecha tenemos el caudal medio de salida de la depuradora. En las gráficas de abajo podemos ver el caudal, en este caso es una depuradora de 10 metros cúbicos hora. Cada pico representa el funcionamiento de las bombas. En la parte de abajo podemos ver el pH. Por una parte, la línea de arriba representa las entradas de agua a la depuradora de forma escalonada. Al final, el pH es muy variable. Cada escalón seguramente representa un arranque de bomba y cada lote pues, tiene su pH. La línea de abajo representa ya el ajuste de pH, por tanto es una línea más continua. En la parte de abajo tenemos la turbidez, sigue siendo un parámetro de entrada. En cuanto tenemos algún pico de turbidez o veo que coincide el de turbidez y el de conductividad, pues puede ser que de forma puntual pues tengamos una entrada que es un pelín más cargada. En la parte de abajo podemos ver arranques y paradas de una bomba, pues por temas de mantenimiento, para saber cuántas veces arranque y para una bomba. Aquí podemos ver cuánto tiempo, por ejemplo, ha estado una parada o un encendido, desde qué hora de inicio hasta qué hora de finalización. Esto lo alinearíamos, ¿no? A nivel de servicio, bueno, cuánto servicio. Y ahora en directo, pues estas dos bombas están... Efectivamente, una es una bomba y otra es una señal de máximo. Tenemos una serie de alarmas, seguridades, etcétera, para que antes de que llegue al rebose pues, podamos recibir esa información. ¿Cuánto tiempo os lleva construir un panel de este tipo actualmente teniendo los datos? Pues yo que soy bastante torpe, en menos de una hora está montado. O sea, ¿necesitas asistencia de alguien? ¿Lo puedes hacer tú mismo? Nosotros a efectos de instalación sí que es verdad que lo que es la instalación del equipo, el hardware, nosotros lo subcontratamos, tenemos una empresa especializada, ellos están en variables, etcétera. Pero lo que es el panel lo realizamos nosotros. Encima es muy sencillo, muy versátil, tiene muchas opciones. Incluso hay una opción que a mí me gusta mucho, que es, independientemente del dato que tengas, es poder utilizar diferentes datos y en base a fórmulas poder, por ejemplo, un hidrograma de entrada de una depuradora, cuando no puedes instalar un caudalímetro, está aguas abajo y tienes varios depósitos, que eso, pues yo antes lo hacía con un Excel, ¿no? Pues con este tipo de herramientas, pues tienes en continuo el hidrograma de entrada en base a depósitos y caudales. Fórmulas calculadas, vamos a ver. Fórmulas sencillitas, pero evidentemente pues antes tenías que hacer un Excel y en cambio con esta herramienta pues lo puedes ver. Pues vamos a dejar ahora, muchísimas gracias Markel, vamos a dejar ahora unos minutos para si hay alguna pregunta entre los asistentes y bueno, que puedan aprovechar también que está aquí tanto Fran como Markel y si van dirigidas a ellos las puedan contestar. Y vamos a dejar a ver si tenemos preguntas y si no, pues bueno, daremos por concluido el evento. Creo que hemos estado todos muy a gusto. Creo que se han hablado la mayor parte de los temas y no todos los que queríamos estar aquí comentando. Beatriz, no sé si hay preguntas. Hola David, de momento no. Vale, pues Si vamos a queréis dejar. profundizar a lo mejor en algún aspecto que os hayáis dejado, el Machine Learning o matizar algo, este es el momento, dejamos un par de minutos y nada. ¿Cuáles dirías que son los mayores beneficios a nivel de explotación del dato que os ha podido llevar el tenerlos en tiempo real que antes no teníais? Ese control, uno de los mayores beneficios. Sí, a ver, nosotros estamos hablando todo el rato, ¿no?, de control evidentemente, tener el control de la instalación es importante, ver estos picos que hemos visto, que antes no detectamos, los detectamos y podemos analizarlos. Ahora hay un pico ahí, pues tenemos que analizar qué ha sucedido.
Luego las gráficas nos dan mucha información, incluso de los sensores, cómo están funcionando los sensores, algo que no hemos comentado, pero hay ciertas instalaciones donde los sensores pueden fallar por su suciedad. Por ejemplo, si insta la grasa, el sensor te deja funcionar. Antes tardábamos en detectar ese funcionamiento anómalo del sensor y, por ejemplo, o poníamos procedimientos de limpiezas diarias del sensor. Ahora con este tipo de gráficas vemos cuál es el patrón, digamos, de ensuciamiento de un sensor y, por tanto, en vez de hacer limpiezas diarias, evidentemente no las hacemos diariamente. Tomar datos en campo supone muchísimas horas. Estamos hablando de instalaciones donde tiene que ir el operario con un registro apuntando presiones. Tiempo totalmente improductivo. Estamos hablando de viajes que tenemos que hacer los técnicos porque no tenemos... Totalmente. Posibilidad, mira, y la cadena ya empieza a subir. Un ejemplo es que además yo lo veo que siempre hay instalaciones donde tenemos muchas presiones y me llegaban los datos pues con una foto de un registro. Y analizando esas presiones, cada 30 detectaba uno que estaba mal. Yo sabía que era incoherente en relación a todo lo demás. Muchos errores. Se evitan muchísimos errores. Y difíciles de detectar. Difícil de detectar, y luego lo que hemos comentado, de poder... Sí. Perdonar, creo que Francisco Escribano quiere intervenir. No sé si te puedes desmutar, Francisco, y comentar algún aspecto de estos que estás comentando por el chat, o prefieres que lo comparta yo. Vale, perfecto. Pues nada, simplemente Francisco Escribano de EFSAR está confirmando que precisamente la Administración ya tiene como objetivo a corto plazo que la monitorización de la calidad de los vertidos sea transmitida en continuo, ya sea a nivel de vertidos a cauce como a redes de saneamiento. Y luego Carlos Sánchez... Porque lo había hablado contigo. Luego Carlos... amistad con Paco. Sí, vamos. Luego Carlos Sánchez está comentando si sería necesario cambiar todos los sensores o simplemente leerían los actuales y procesarían los datos. Lee los actuales y procesa los datos. De hecho, tanto Fran como Merkel, toda la sensórica es la que tienen actualmente. Y simplemente a través de este equipo que podéis ver aquí en la pantalla, es un IG 7100 o un IG 7000, dependiendo del modelo, captará los datos tanto del PLC a nivel de Modbus, analógicamente si conectamos las sondas, digitalmente si son sondas digitales y ahora en breve también directamente a la escala a través de OPC-UA. Vale, así que las instalaciones donde tienen OPC-UA. Esa es una de las grandes ventajas que no habíamos comentado. Los equipos, al estar directamente, digamos, vinculado a la plataforma cloud, la plataforma software, cuando hay una nueva actualización de nuevas características técnicas, lo que hablábamos antes con Fran precisamente, de esa evolución, esos equipos se actualizan solos como si fuera un teléfono móvil, de manera que esas nuevas prestaciones que da la plataforma van a estar embebidas en campo. Toda la gente que ya tiene los equipos comprados no se le quedan obsoletos, sino tiene nuevos beneficios en ese sentido. El equipo está diseñado para digitalizar lo que existe actualmente en las plantas. Vale. Sí, si alguien tiene alguna otra cuestión y prefiere desmutarse o comentar algo, que lo haga. Y luego por aquí Francisco García comenta si los KPIs los puede diseñar, editar o el usuario o los debe diseñar Nespra. Toda la plataforma, toda absolutamente, la explota el cliente final. Nespra no diseña absolutamente le pone a su disposición simplemente los widgets para que se cree él mismo los tableros dinámicos. Con lo cual, en este sentido, no es dependiente el cliente en absoluto de ninguna parte de la plataforma online o la plataforma SaaS que se presta. Miren, todo se hace por medio del propio cliente y si hay alguna funcionalidad que no existe o no se encuentra, se puede hacer un feedback directamente desde la plataforma y en la próxima actualización de plataforma posiblemente ya estará incorporado. Porque precisamente un SaaS se basa en eso, en escuchar a los clientes y evolucionar el producto según esas necesidades del cliente. Lo que decía Merkel de pequeñas fórmulas, ¿no? Vienen muy bien para el cálculo de KPIs, combinando parámetros que quizá inicialmente no tienen nada que ver, ¿no? Que nos sirven a lo mejor para una determinada instalación. Efectivamente.
¿Hay más Sí. preguntas, Beatriz? No, no hay ninguna más. O sea que si queréis. De cerramos acuerdo, aquí. pues si os parece, vamos a dejar a concluir ya aquí el evento. Son las 11:10, ya estamos unos minutitos pasados de la hora. Pues nada, daros las gracias, Markel, Fran, un placer enorme. Espero que podamos volverlo a repetir. Y bueno, para mí personalmente ha sido un placer conoceros. Y nada, a todos los que nos habéis acompañado hoy, espero que haya sido una sesión que os haya gustado. Y bueno, sobre todo os esperamos en el próximo evento, ya será el de verano prácticamente, y donde bueno, otros clientes podrán contarnos casos de uso sobre otros sectores u otras necesidades que hayan podido tener, y esperamos que os haya gustado este evento de hoy. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Saludos.